Las llamas de la hoguera danzaban contra el cielo estrellado de Germania, proyectando sombras que parecían gigantes ancestrales sobre los rostros pintados de azul de los guerreros queruscos. Era la noche del nacimiento de Arminio, hijo de Segimero, jefe tribal cuyo nombre resonaba más allá de los bosques espesos que separaban a los pueblos libres del yugo romano. El bebé lloraba con fuerza, como si ya supiera que había nacido en tiempos de guerra y traición. 18 años habían transcurrido desde aquella noche. El muchacho que un día sería conocido como el verdugo de legiones creció corriendo descalzo por los senderos embarrados del bosque, aprendiendo a cazar jabalíes con lanzas artesanales y a descifrar los susurros de los espíritus que habitaban los robles sagrados. Su piel tostada por los veranos germánicos llevaba cicatrices de rituales de paso, y sus ojos azules reflejaban la ferocidad indómita de un pueblo que prefería morir de pie a vivir arrodillado. Pero el destino, cruel e irónico, ya tejía los hilos de una trama que convertiría al joven guerrero libre en el mayor enemigo que Roma jamás conocería. En una mañana fría de otoño, cuando las hojas comenzaban a tornarse amarillas y caer como lágrimas doradas, emisarios romanos llegaron al campamento querusco. Iban acompañados por una escolta de legionarios, cuyas armaduras pulidas brillaban como escamas de dragón bajo la luz que se filtraba entre las copas de los árboles. El acuerdo era sencillo y brutal. Los queruscos entregarían a los hijos de sus jefes más importantes como rehenes, garantizando así la paz con Roma y evitando que las legiones devastaran sus tierras como ya habían hecho con tantas otras tribus. Segimero, hombre pragmático forjado por décadas de combate, sabía que la resistencia sería un suicidio. Roma era una máquina implacable de conquista, y los pueblos germánicos, por muy valientes que fueran, aún luchaban divididos, permitiendo que el enemigo los devorara uno a uno. Arminio fue arrebatado de todo lo que conocía. A los 18 años, dejó atrás los rituales sagrados, las canciones de guerra entonadas alrededor de las hogueras, el aroma de los pinos y el sabor de la libertad que corría por sus venas como miel silvestre. En su lugar, encontró los cuarteles romanos, construcciones de piedra fría, disciplina férrea y la lengua latina que sería obligado a dominar como si fuera su propia lengua. Los primeros meses fueron una tortura psicológica. Arminio fue despojado de sus vestimentas tribales, le cortaron el cabello al estilo romano y fue forzado a usar la túnica de un auxiliar. Los instructores romanos, veteranos de campañas sangrientas en la Galia y en Britania, no escatimaban insultos ni violencia para moldear a aquel bárbaro según los estándares del imperio. Le llamaban perro germánico, salvaje sin civilización y esclavo disfrazado de soldado. Pero Arminio era demasiado inteligente como para quebrarse. En lugar de resistirse abiertamente, comenzó a observar. Estudió cada movimiento de los legionarios, memorizó sus tácticas, absorbió sus puntos débiles y sus arrogancias. Aprendió latín con una voracidad que impresionaba a sus captores. Dominó el arte de la equitación romana y destacó en el manejo de la espada corta. Los romanos, satisfechos con la aparente civilización del joven bárbaro, empezaron a verlo como un ejemplo de cómo los pueblos conquistados podían integrarse al imperio. Durante los entrenamientos, Arminio fingía admiración por los comandantes romanos, pero por dentro cultivaba un odio frío y calculador. Veía cómo los legionarios trataban a los pueblos sometidos como animales, cómo cobraban tributos que condenaban a familias enteras al hambre, cómo transformaban a hombres libres en esclavos con la misma indiferencia con la que aplastaban insectos. La hipocresía romana lo indignaba. Hablaban de civilización mientras crucificaban niños, predicaban la ley y el orden mientras saqueaban templos sagrados. Poco a poco, Arminio se volvió fluido no solo en la lengua latina, sino en la mentalidad romana.
Comprendió que Roma era poderosa no solo por sus legiones, sino por su capacidad de dividir a sus enemigos, corromper a líderes locales y aprovechar las rivalidades tribales. Vio cómo el imperio funcionaba como una red gigantesca, donde cada pueblo conquistado se convertía en una pieza en el juego de dominación global. El joven querusco sobresalió tanto que fue ascendido a oficial de caballería auxiliar. Irónicamente, aquellos que pretendían domesticarlo estaban creando el instrumento de su propia destrucción. Arminio ya no era el muchacho salvaje que corría por los bosques germánicos, pero tampoco era el soldado romano que sus captores creían haber moldeado. Era algo nuevo y peligroso, un bárbaro que conocía Roma desde dentro, que hablaba su idioma, entendía sus tácticas y había identificado cada punto débil del sistema imperial. Durante las largas marchas por los territorios conquistados, Arminio observaba a las poblaciones subyugadas con una perspectiva única. Veía el miedo en los ojos de los campesinos galos cuando pasaban las legiones. Presenciaba la humillación de los jefes tribales, obligados a inclinarse ante los estandartes romanos. Escuchaba los gemidos de los esclavos encadenados que seguían a los ejércitos como sombras espectrales. Cada escena de opresión alimentaba la llama que crecía en su interior, pero Arminio aprendió a ocultar sus sentimientos tras una máscara de lealtad ejemplar. Sonreía cuando los centuriones contaban chistes sobre bárbaros estúpidos. Participaba en banquetes donde oficiales romanos se jactaban de sus conquistas y mostraba gratitud cuando lo elogiaban por su evolución civilizadora. Por dentro, sin embargo, cada palabra era un insulto grabado en hierro al rojo vivo. Cada gesto de condescendencia romana se convertía en combustible para la venganza que planeaba. El momento de la revelación llegó durante una campaña en Panonia, cuando Arminio fue testigo de una masacre innecesaria de una aldea que se había rendido pacíficamente. Mujeres y niños fueron asesinados por diversión, ancianos torturados para revelar escondites de oro inexistente, y jóvenes vendidos como esclavos. El comandante romano justificó la carnicería diciendo que era necesario dar una lección a los bárbaros sobre el poder de Roma. Aquella noche, solo en su tienda, Arminio hizo un juramento que resonaría a través de los siglos. Por la memoria de sus ancestros, por los espíritus del bosque sagrado, por el honor de su pueblo, destruiría a Roma, no de forma impulsiva ni desesperada, sino con la paciencia y la astucia que había aprendido de los propios romanos. Usaría el conocimiento que ellos le dieron, aprovecharía la arrogancia que los cegaba, y cuando llegara el momento, mostraría al mundo que el imperio era mortal. El muchacho entre dos mundos había elegido finalmente su bando, y Roma no sabía que acababa de forjar a su propio verdugo. El sol nacía sobre el campo de Marte cuando Arminio recibió el anillo de oro que sellaría su destino. La ceremonia de concesión de la ciudadanía romana era pomposa, llena de rituales ancestrales y discursos sobre la grandeza del imperio que ahora lo acogía como hijo adoptivo. El joven querusco, ya con 25 años, se arrodilló ante el tribuno y pronunció las palabras sagradas que lo transformaban, oficialmente, en ciudadano romano con derecho al título de caballero. Pero mientras las águilas doradas brillaban al sol y los tambores resonaban en su honor, Arminio pensaba en los bosques lejanos de su infancia, donde hombres libres jamás se arrodillaban ante nadie. La ironía era casi insoportable. Estaba recibiendo el mayor honor que Roma podía otorgar a un bárbaro justo en el instante en que planeaba su destrucción. El imperio, en su ceguera arrogante, estaba forjando el puñal que se clavaría en su propio corazón. Los meses siguientes fueron de preparación meticulosa. Arminio sabía que no bastaba con odiar a Roma. Era necesario comprenderla por completo para destruirla. Estudió los tratados militares de César, memorizó las tácticas que habían sometido a la Galia
Analizó cada victoria y derrota romana registrada en los anales imperiales. Frecuentó los círculos de la élite militar, haciéndose pasar por un bárbaro civilizado que admiraba sinceramente la cultura romana. Su actuación era tan convincente que incluso oficiales veteranos lo veían como el ejemplo perfecto de cómo la barbarie podía transformarse en civilización. La oportunidad que Arminio esperaba llegó cuando fue designado para acompañar a Publio Quintilio Varo a Germania. Varo era un hombre de la vieja aristocracia romana, acostumbrado al lujo de las provincias orientales donde había servido como gobernador de Siria. Rico, arrogante y completamente ajeno a las realidades de la vida tribal germánica, representaba todo lo que Arminio despreciaba en la élite romana. Pero también era el instrumento ideal para los planes del joven querusco. El regreso a Germania fue un viaje a través de memorias dolorosas. Cada kilómetro recorrido acercaba a Arminio a los bosques donde había nacido, a los ríos donde aprendió a pescar, a los senderos donde corrió libre como un lobo salvaje. Pero ahora regresaba vistiendo armadura romana, hablando latín, comandando tropas auxiliares compuestas por germanos que lo veían como un traidor de su propia sangre. Varo estableció su cuartel general en la margen oriental del Rin, desde donde pretendía civilizar a los pueblos germánicos con la misma brutalidad burocrática que había aplicado en Siria. Para él, los germanos eran solo otra población bárbara que necesitaba ser disciplinada, tributada e integrada al sistema imperial. No comprendía que estaba tratando con pueblos que preferían la muerte antes que la esclavitud, que veían la libertad como un derecho sagrado otorgado por los dioses. Arminio se ofreció como intérprete y consejero, presentándose como alguien que conocía tanto la mentalidad romana como la germánica. Varo, encantado con la perspicacia y la lealtad aparente del joven oficial, empezó a depender cada vez más de sus consejos. Era como si un cordero pidiera orientación a un lobo sobre cómo proteger mejor al rebaño. Mientras ganaba la confianza de Varo, Arminio inició su verdadera misión: reconectarse con los líderes tribales germánicos. Los primeros contactos fueron extremadamente peligrosos. Muchos jefes lo veían como un romano disfrazado, un espía enviado para infiltrarse en sus reuniones y delatar sus planes. Otros lo consideraban un traidor que había cambiado el honor ancestral por oro romano. Arminio necesitó de toda su elocuencia y conocimiento de las costumbres tribales para convencerlos de que su lealtad aparente a Roma era solo una fachada. El primer encuentro secreto ocurrió en una clareta sagrada, en el corazón del bosque de Teutoburgo. Arminio llegó solo, desarmado, arriesgando su vida para demostrar sus intenciones. Alrededor de la hoguera, rostros pintados de guerra lo observaban con desconfianza. Segesto, jefe de los catos y rival de largo tiempo de su padre, fue el primero en cuestionar su presencia. «Vistes armadura romana, hablas la lengua de los invasores, llevas sus armas», rugió Segesto, apuntando una lanza hacia el pecho de Arminio. «¿Por qué deberíamos confiar en alguien que se vendió al enemigo?» Arminio no retrocedió. En cambio, se arrancó la armadura romana y quedó desnudo ante los guerreros, exponiendo su cuerpo a las llamas de la hoguera. Lentamente comenzó a hablar en la antigua lengua germánica, palabras que no pronunciaba desde hacía años, pero que fluían de su garganta como un río que finalmente rompe sus diques. «Yo he visto a Roma por dentro», dijo, su voz resonando entre los árboles. «He visto cómo nos llaman perros, cómo se ríen de nuestros dioses, cómo planean convertir a nuestros hijos en esclavos. Me dieron ciudadanía romana, pero no pueden darme alma romana. Mi corazón aún late con la sangre de los queruscos, aún sueña con bosques libres donde ninguna águila dorada jamás posará». Entonces contó sobre los horrores que había presenciado.
aldeas enteras diezmadas por diversión, mujeres violadas por soldados ebrios, niños vendidos en mercados de esclavos, templos sagrados profanados y convertidos en letrinas. Describió la arrogancia romana, la certeza de que eran superiores a todos los demás pueblos, el desprecio casual con que trataban a cualquiera que no hablara latín. Pero también aprendí sus secretos, continuó Arminio, sus ojos brillando como ascuas. Conozco sus tácticas, sé cómo piensan, entiendo sus puntos débiles. Roma me enseñó cómo destruir a Roma, y ahora ofrezco ese conocimiento a ustedes. El bosque quedó en silencio. Hasta los grillos parecían haber dejado de cantar. Entonces, uno a uno, los jefes tribales comenzaron a manifestarse. Algunos aún dudaban, pero otros reconocían la oportunidad única que se presentaba. Nunca antes un germano había penetrado tan profundamente en el sistema romano. Nunca antes alguien había regresado con un conocimiento tan detallado sobre el enemigo. Arminio propuso una alianza temporal entre tribus que habían sido enemigas por generaciones. Queruscos, catos, marsos, brúcteros, todos unidos en un objetivo común: expulsar a Roma de Germania para siempre. Era una idea revolucionaria, pues los pueblos germánicos rara vez cooperaban, prefiriendo resolver sus disputas mediante guerras constantes. Mientras luchamos entre nosotros, Roma nos devora uno a uno, argumentó Arminio. Ellos usan nuestras divisiones contra nosotros, prometen ayuda a una tribu para destruir a otra. Luego aplastan a los vencedores cuando se vuelven incómodos. Pero si hacemos lo impensable, si nos unimos aunque sea temporalmente, podremos dar a Roma una lección que nunca olvidará. El plan que Arminio presentó era audaz más allá de la imaginación. En vez de enfrentar a las legiones en campo abierto, donde la disciplina y el equipo romano eran superiores, propuso atraerlas al corazón del bosque, donde el conocimiento del terreno y las tácticas de guerrilla pudieran neutralizar las ventajas enemigas. Sería necesario paciencia, coordinación perfecta y, sobre todo, la capacidad de mantener el secreto hasta el momento del golpe final. Durante los meses siguientes, Arminio vivió una doble vida de tensión extrema. Durante el día, servía como consejero leal de Varo, ayudándolo a implementar políticas que aumentaban el resentimiento germánico contra Roma. Por la noche, cabalgaba en secreto por los bosques, reuniéndose con jefes tribales, coordinando planes, construyendo la red de alianzas que haría posible lo imposible. En cada reunión secreta, Arminio veía crecer el odio en los ojos de los guerreros germánicos. Las políticas de Varo eran un catálogo de humillaciones, impuestos abusivos que condenaban a tribus enteras a la pobreza, reclutamiento forzoso de jóvenes para las tropas auxiliares, ejecuciones públicas por delitos menores, confiscación de tierras sagradas para construir fuertes romanos. Era como si el gobernador romano estuviera deliberadamente alimentando las llamas de la rebelión, y tal vez lo estuviera, sin saberlo. Arminio, en sus conversaciones aparentemente inocentes, sugería sutilmente que una política más dura sería necesaria para civilizar a los germanos. Varo, confiando en la sabiduría de su consejero bárbaro romanizado, implementaba medidas cada vez más opresivas, sin darse cuenta de que estaba cavando su propia tumba. El momento de la verdad se acercaba. Arminio sabía que no podría mantener su fachada por siempre. Tarde o temprano, alguien descubriría sus actividades nocturnas, o algún jefe tribal impaciente intentaría actuar prematuramente. La conspiración crecía más allá de su control, transformándose en una fuerza de la naturaleza que exigía liberación. Mientras tanto, continuaba representando el papel del bárbaro agradecido y civilizado, sonriendo cuando Varo elogiaba su progreso, participando en banquetes donde oficiales romanos brindaban por la pacificación de Germania. Por dentro,
Contaba los días que le quedaban a Roma para descubrir que había creado no un aliado, sino el arquitecto de su propia destrucción. El líder oculto estaba listo para revelar su verdadero rostro. Y cuando eso sucediera, las águilas romanas aprenderían que algunos pájaros prefieren morir volando antes que vivir enjaulados. El grito resonó en la mañana helada como el último suspiro de un moribundo. En la plaza central del campamento romano, una joven germánica de no más de 16 años estaba siendo azotada públicamente por haber faltado al respeto a un centurión. Su espalda desnuda sangraba bajo el látigo de cuero trenzado y cada golpe arrancaba gemidos que cortaban el aire como cuchillas afiladas. Arminio observaba desde la multitud obligada a presenciar los puños apretados con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en las palmas de las manos. Publio Quintilio Varo presidía la ejecución con la indiferencia de quien observa el sacrificio de ganado. Gordo, calvo y adornado con anillos de oro que brillaban al sol matutino, representaba todo lo más decadente de la aristocracia romana. Su experiencia gobernando Siria le había enseñado que los pueblos bárbaros solo entendían el lenguaje de la violencia y estaba decidido a aplicar las mismas lecciones brutales en Germania. «Que esto sirva de ejemplo», declaró Varo con voz pastosa, dirigiéndose a la multitud de germanos forzados a observar. «Roma es paciente con quienes demuestran respeto y obediencia, pero quienes desafían nuestra autoridad descubrirán que nuestra justicia es tan implacable como nuestras legiones». La joven cayó al suelo, inconsciente por el dolor y la pérdida de sangre. Soldados romanos la arrastraron de los cabellos hasta una celda improvisada, donde sería mantenida como ejemplo vivo del poder imperial. Arminio sintió la bilis subir por su garganta, pero se obligó a mantener una expresión neutra. No podía revelar sus sentimientos, no cuando estaba tan cerca de ejecutar su venganza. Pero esa no fue la única atrocidad de aquel día maldito. Varo había decidido que era momento de modernizar la administración germánica, introduciendo el sistema tributario romano con toda su complejidad burocrática y crueldad sistemática. Familias que habían vivido libres por generaciones descubrieron que ahora debían entregar la mitad de sus cosechas al tesoro imperial. Pastores fueron obligados a ceder sus mejores animales para alimentar a las legiones. Artesanos tuvieron sus herramientas confiscadas para forzarlos a trabajar exclusivamente para el Estado romano. Lo que más enfurecía a los germanos no era solo la extorsión económica, sino la forma en que se aplicaba. Recaudadores romanos, acompañados por guardias armados, irrumpían en hogares durante la noche, revolvían pertenencias sagradas, profanaban altares domésticos y trataban a mujeres y niños como criminales potenciales. Era una humillación sistemática diseñada para quebrantar el espíritu de un pueblo orgulloso. Arminio fue testigo de escenas que quedaron grabadas en su memoria como hierro al rojo vivo. Un anciano de 80 años, veterano de decenas de batallas tribales, fue obligado a arrodillarse en el lodo ante un recaudador de impuestos de 20 años que apenas podía sostener una espada. Una madre fue forzada a elegir a cuál de sus 3 hijos se llevarían como esclavo para pagar una deuda inventada por los burócratas romanos. Niños fueron separados de sus familias y marcados con hierro candente como propiedad del Estado. Pero fue durante un ritual sagrado de los marsos que la brutalidad romana cruzó todos los límites. La tribu celebraba el Festival de Primavera, una ceremonia ancestral dedicada a los espíritus del bosque que garantizaban fertilidad y protección. Era un evento religioso fundamental, donde generaciones de guerreros habían honrado a sus ancestros y renovado sus votos con los dioses. Varo, informado por un delator sobre la reunión sospechosa, ordenó que una centuria de legionarios interrumpiera la ceremonia. Los soldados romanos irrumpieron en el bosque sagrado como demonios salidos del infierno,
derribando altares, pisoteando ofrendas y profanando símbolos religiosos que eran considerados sagrados desde hace miles de años. El sacerdote más anciano, un hombre de 90 años que guardaba los secretos tribales, fue crucificado en un roble milenario que era considerado morada de los dioses. Vamos a enseñar a estos bárbaros que solo hay un Dios verdadero, el poder de Roma, gritó el centurión responsable del masacre, mientras sus hombres quemaban manuscritos ancestrales que contenían la historia oral de toda una civilización. Arminio observó todo desde una colina cercana, fingiendo supervisar una patrulla de rutina. Por dentro, sentía como si 1000 demonios estuvieran desgarrando su alma. Aquello no eran solo crímenes contra los marsos, eran crímenes contra todo lo que significaba ser germánico. Roma no solo estaba conquistando territorio, estaba intentando asesinar el alma de un pueblo entero. Esa noche, Arminio cabalgó furiosamente a través del bosque oscuro hasta llegar al lugar de reunión secreto. Llegó con los ojos inyectados de sangre y las manos temblando de furia contenida. Los jefes tribales que lo esperaban notaron inmediatamente que algo había cambiado en el joven querusco. La máscara de paciencia calculadora se había roto, revelando bajo ella un odio incandescente que amenazaba con consumirlo todo. ¿Han visto lo que hicieron en el bosque sagrado de los marsos?, preguntó Arminio con voz ronca. Crucificaron a Wotan, el guardián de las tradiciones ancestrales. Quemaron pergaminos que contenían las canciones de nuestros abuelos. Transformaron un lugar sagrado en un campo de ejecución. Los guerreros alrededor de la hoguera gruñeron como lobos heridos. Algunos sacaron las espadas a medias de sus vainas, otros escupieron al suelo y murmuraron maldiciones contra las almas de los soldados romanos muertos. Pero fue ese gesto, el viejo jefe Cato, que siempre dudó de las intenciones de Arminio, quien dio voz al sentimiento de todos. «Basta ya de planes y paciencia», rugió, golpeando el puño contra el escudo decorado con símbolos tribales. Profanaron nuestros dioses, esclavizaron a nuestros hijos, violaron a nuestras mujeres. Si esperamos más, no quedará nada de nuestro pueblo que salvar. Arminio asintió lentamente. Sabía que el momento de la acción había llegado, quisiera o no. La brutalidad de Varo había encendido los ánimos germánicos más allá del punto de control, y cualquier intento de retrasar la rebelión solo provocaría explosiones desorganizadas que Roma aplastaría fácilmente. Era hora de canalizar toda esa furia en una única dirección: la destrucción total de las legiones romanas. «Tienen razón», dijo, su voz adquiriendo el ritmo hipnótico de los antiguos bardos. «Roma nos ha obligado a elegir entre la esclavitud y la muerte. Elegimos la muerte, pero no la nuestra, la de ellos». Durante las semanas siguientes, mensajeros secretos recorrieron los bosques germánicos como fantasmas, llevando un único mensaje a todas las tribus. Había llegado la hora de la guerra total. No sería una guerra como las antiguas rivalidades tribales, limitadas por reglas de honor y respeto mutuo. Sería una guerra de exterminio, donde solo uno de los bandos sobreviviría. Arminio trabajó febrilmente para coordinar la mayor alianza militar de la historia germánica. Queruscos y catos dejaron atrás siglos de enemistad. Marsos y brúcteros olvidaron disputas territoriales ancestrales. Sicambrios y usípetas unieron fuerzas a pesar de sus diferencias religiosas. Era un milagro de la diplomacia tribal que solo la amenaza existencial representada por Roma podría hacer posible. Cada tribu aportó a sus guerreros más experimentados, sus armas más afiladas, sus conocimientos más secretos. Cazadores que conocían cada sendero del bosque se convirtieron en espías. Herreros que solo forjaban herramientas agrícolas pasaron a producir puntas de lanza en secreto. Mujeres que nunca habían tocado un arma aprendieron a usar arcos para defender sus hogares. El plan que Arminio presentó a los jefes reunidos era a la vez sencillo y genial.
En vez de atacar a los romanos en sus fuertes bien defendidos, los atraería al corazón del bosque de Teutoburgo, donde el terreno accidentado y la vegetación densa anularían todas las ventajas de las formaciones de batalla romanas. Sería una emboscada a escala colosal que involucraría a miles de guerreros coordinados a través de decenas de kilómetros de selva cerrada. Roma conquistó el mundo luchando en campos abiertos, donde sus legiones pueden maniobrar en formación, explicó Arminio, dibujando mapas en la tierra con un palo. Pero en el bosque, sus águilas no pueden volar. Sus escudos se vuelven inútiles entre los árboles. Sus tácticas se transforman en trampas. Para que el plan funcionara, sería necesario atraer a Varo y sus 3 legiones lejos de la seguridad de sus fuertes. Arminio ya tenía la carnada perfecta, un falso informe sobre una rebelión distante que exigiría intervención militar inmediata. Varo, confiado en su superioridad y en la lealtad de su consejero germánico, marcharía directo hacia la muerte sin sospechar del peligro. Pero antes de eso, Arminio hizo un juramento solemne ante todos los jefes tribales. Puso su mano derecha sobre una lanza sagrada bañada en la sangre de un jabalí sacrificado, y su voz resonó a través del bosque como el rugido de un dios de la guerra. Por los espíritus de nuestros ancestros, por el honor de nuestros hijos, por la libertad de nuestra tierra, juro que las legiones 17, 18 y 19 nunca más verán Roma. Sus huesos fertilizarán nuestro bosque, sus águilas serán fundidas para hacer herramientas para nuestros agricultores, y sus nombres serán olvidados por todos excepto por los cuervos que devorarán sus cadáveres. Las cenizas de la vergüenza se habían convertido en las llamas de la venganza, y Roma estaba a punto de descubrir que algunos pueblos prefieren morir luchando antes que vivir arrodillados. La mañana de septiembre llegó cubierta por una niebla densa que transformaba el bosque en un laberinto de sombras y susurros. Arminio cabalgaba junto a Varo, manteniendo la máscara de lealtad que había perfeccionado durante años de disimulo. Pero bajo la armadura romana, su corazón latía con el ritmo ancestral de los tambores de guerra germánicos. Había llegado el momento de poner en marcha la maquinaria que destruiría a 3 legiones romanas. Durante la noche llegaron informes preocupantes, dijo Arminio con voz cuidadosamente modulada, entregando a Varo un pergamino que él mismo había falsificado. Los brúcteros se han rebelado en la región más allá del Weser, masacraron una guarnición romana y están incitando a otras tribus a la rebelión. Si no actuamos rápidamente, toda Germania podría estallar en llamas. Varo leyó el documento con el ceño fruncido, sus manos grasientas dejando marcas oleosas en el papiro. El gobernador romano llevaba semanas inquieto, notando una tensión creciente entre los pueblos germánicos que no podía explicar. Impuestos atrasados, desertores en las tropas auxiliares, informes de rituales secretos en el bosque, todos eran indicios de que algo se fermentaba en las profundidades del bosque germánico. ¿Cuántos hombres están involucrados en esta rebelión?, preguntó Varo, ajustando la toga púrpura que marcaba su posición de gobernador. Difícil precisar, respondió Arminio, fingiendo estudiar el pergamino. Pero los informes sugieren al menos 3.000 guerreros, y el número crece cada hora. Si no los aplastamos rápidamente, otros jefes tribales podrían interpretar nuestra vacilación como debilidad. La carnada estaba lanzada. Arminio conocía bien la mentalidad romana. Varo no podía ignorar una amenaza directa al prestigio imperial. Roma había conquistado la mitad del mundo, basándose en la premisa de que sus legiones eran invencibles, y cualquier señal de debilidad podría incentivar revueltas en otras provincias. El gobernador no tenía más opción que actuar, exactamente como Arminio había planeado. «Convocaré a las legiones de inmediato», declaró Varo, su voz cargada de determinación y arrogancia típica.
3 legiones completas deben ser más que suficientes para aplastar a estos bárbaros rebeldes. ¿Cuántos días de marcha hasta la región afectada? 3 días a través del bosque de Teutoburgo, respondió Arminio, apenas conteniendo la satisfacción en su voz. Conozco una ruta que nos permitirá llegar rápidamente y sorprender a los rebeldes. Los senderos son estrechos, pero ahorraremos tiempo considerable evitando el camino más largo por la orilla del río. Varo asintió, ya imaginando la gloria que lo esperaba. Una victoria decisiva sobre los germanos rebeldes consolidaría su reputación y tal vez le otorgaría un triunfo en Roma. No sospechaba que estaba siendo conducido como un cordero al matadero por alguien en quien confiaba plenamente. Durante el resto del día, el campamento romano bulló de actividad. Trompetas sonaron, llamando a oficiales a reuniones de planificación. Soldados afilaron espadas y reorganizaron equipo. Esclavos cargaron suministros y formaron convoyes que acompañarían a las legiones. 20.000 hombres se preparaban para una marcha que creían sería solo otra expedición punitiva contra bárbaros desorganizados. Arminio aprovechó el caos para enviar sus propios mensajes. Señales de humo aparentemente inocentes se alzaron desde colinas lejanas, alertando a observadores germánicos ocultos en el bosque. Pájaros entrenados volaron a aldeas secretas, llevando pequeños trozos de tela cuyos colores comunicaban información específica sobre el tamaño y la composición de las fuerzas romanas. La red de comunicación que había tardado meses en establecerse, finalmente entraba en acción. La noche antes de la partida, Arminio se reunió en secreto con los comandantes de sus tropas auxiliares germánicas. Eran hombres cuidadosamente seleccionados a lo largo de los años, guerreros forzados a servir a Roma, pero que nunca olvidaron sus orígenes. El encuentro tuvo lugar en una clareta apartada, lejos de oídos romanos, bajo la luz de una luna creciente que parecía sonreír ante la venganza que se acercaba. «Mañana cabalgaremos con las legiones por última vez», dijo Arminio en voz baja, hablando en la lengua germánica que rara vez usaba en público. «Cuando lleguemos al bosque, cuando los romanos estén donde queremos que estén, ustedes sabrán el momento. La señal será el rugido de un jabalí, y entonces mostraremos a estos invasores lo que significa despertar la furia de los pueblos libres». Uno de los auxiliares, un joven cato llamado Flavus, expresó la duda que todos sentían. ¿Y si fallamos? ¿Si los romanos descubren nuestra traición antes de tiempo? Arminio puso su mano sobre el hombro del joven, sus ojos brillando con determinación férrea. «Entonces moriremos como hombres libres, no como esclavos, pero no fallaremos. Roma nos enseñó sus tácticas, sus debilidades, sus puntos ciegos. Ahora usaremos ese conocimiento contra ellos». El amanecer llegó gris y húmedo, con nubes pesadas anunciando lluvia antes del final del día. Era el clima perfecto para los planes de Arminio. La humedad dificultaría que los romanos mantuvieran sus equipos en buen estado, y la lluvia convertiría los senderos estrechos del bosque en trampas de lodo que complicarían aún más el movimiento de las pesadas formaciones legionarias. Las 3 legiones partieron en marcha con la precisión mecánica que era la marca del ejército romano. Las legiones 17, 18 y 19, cada una con unos 5.000 hombres, formaban una serpiente de hierro y cuero que se extendía por kilómetros a través del paisaje germánico. Jinetes avanzaban como ojos del ejército, centuriones gritaban órdenes que resonaban por la columna, y los estandartes dorados de las águilas romanas brillaban incluso bajo el cielo nublado. Arminio cabalgaba en la vanguardia, guiando personalmente a la fuerza que creía estar conduciendo a la victoria, pero que en realidad llevaba a la destrucción. Cada paso de los caballos romanos lo acercaba a la venganza con la que había soñado durante años. Finalmente, después de toda una vida de humillaciones y disimulo, podría revelar su verdadero rostro. A medida que avanzaban hacia el interior de Germania, el terreno se volvía más accidentado y la vegetación más densa.
Los caminos pavimentados romanos dieron paso a senderos de tierra compactada, que a su vez se transformaron en veredas estrechas serpentinas entre árboles centenarios. La formación romana, diseñada para campos de batalla abiertos, comenzó a fragmentarse y estirarse conforme los soldados eran forzados a marchar en filas más estrechas. Varo, montado en una litera lujosa cargada por esclavos, permanecía confiado y despreocupado. Para él, aquello era solo otra demostración del poder romano, una expedición que aplastaría rápidamente a unos bárbaros rebeldes y restauraría el orden en la provincia. No comprendía que cada kilómetro lo llevaba más adentro de un territorio donde las reglas romanas no aplicaban, donde el propio bosque se había convertido en enemigo. En el segundo día de marcha, cuando las legiones ya habían penetrado profundamente en el bosque de Teutoburgo, Arminio finalmente reveló sus cartas. Durante una parada para descansar, se acercó a Varo con expresión preocupada. «He recibido informes de que los rebeldes han cambiado de posición», dijo, mostrando otro pergamino falsificado. «Parece que han descubierto nuestra aproximación y se dirigen a una región aún más distante. Si queremos alcanzarlos antes de que escapen, necesitaremos tomar un atajo por la parte más densa del bosque». Varo dudó por primera vez. Incluso para alguien tan arrogante como él, la idea de conducir 3 legiones por un terreno completamente desconocido era preocupante. Pero Arminio, el consejero germánico en quien había aprendido a confiar plenamente, parecía conocer cada sendero de la región. «¿Estás seguro de que conoces el camino?», preguntó el gobernador romano. «Crecí en estos bosques», mintió Arminio con absoluta convicción. «Conozco cada árbol, cada arqueo, cada colina. Puedo llevarnos hasta los rebeldes por una ruta que ellos jamás esperarían». Y así las 3 legiones romanas entraron en las profundidades del bosque de Teutoburgo, siguiendo a un guía que las conducía no a la victoria, sino al mayor desastre militar de la historia de Roma. Detrás de ellos, los senderos que habían recorrido ya estaban siendo bloqueados por guerreros germánicos que se movían como sombras entre los árboles. La trampa estaba cerrada. 20.000 romanos marchaban alegremente hacia su propia destrucción, confiando en un hombre que había jurado sobre las tumbas de sus ancestros que ellos jamás volverían a ver las murallas de Roma. Arminio sonrió por primera vez en años. Una sonrisa que no tenía nada de romana, sino puramente de lobo germánico, anticipando el sabor de la sangre. La lluvia comenzó a caer poco después del mediodía, transformando los senderos estrechos del bosque en ríos de lodo que se aferraban a las sandalias de los legionarios como garras viscosas. Arminio observó con satisfacción sombría, mientras la formación romana se desintegraba gradualmente, dispersándose por kilómetros de selva cerrada como una serpiente herida que intenta arrastrarse hacia un refugio seguro. Varo, aún cómodamente instalado en su litera ornamentada, permanecía ajeno al peligro que se aproximaba. Las cortinas de seda púrpura que lo protegían de la lluvia también lo aislaban de la realidad. Sus 3 legiones ya no marchaban como una fuerza militar cohesionada, sino que se arrastraban como una multitud desorganizada a través de un terreno que parecía diseñado por los propios dioses para favorecer emboscadas. «El camino se vuelve aún más estrecho adelante», informó Arminio, acercándose a la litera de Varo con expresión falsamente preocupada. «Pero es la única ruta que nos permitirá alcanzar a los rebeldes antes del anochecer. Sugiero que mantengamos el ritmo, a pesar de las dificultades». El gobernador romano hizo un gesto distraído, más interesado en el rollo de pergamino que estaba leyendo. Informes administrativos de otras provincias que parecían infinitamente más importantes que la realidad inmediata de 20.000 hombres marchando hacia la muerte. Era esa arrogancia, esa incapacidad de comprender que el mundo no giraba alrededor de Roma, que Arminio había aprendido a explotar con maestría.
En las profundidades del bosque, donde las ramas entrelazadas bloqueaban casi toda la luz del sol, miles de guerreros germánicos aguardaban en silencio absoluto. Habían tomado posiciones durante la noche anterior, moviéndose como fantasmas a través de territorios conocidos desde la infancia. Cada árbol, cada piedra, cada depresión en el terreno se había convertido en una posición defensiva potencial. Segesto, el viejo jefe cato que inicialmente dudara de Arminio, comandaba el mayor contingente de guerreros, posicionados en las colinas que dominaban el desfiladero central. Sus hombres estaban pintados con tintes de guerra en los colores del bosque, verdes, marrones y negros que los hacían prácticamente invisibles entre la vegetación. Cada guerrero portaba un conjunto de lanzas ligeras para lanzamiento, además de sus armas tradicionales para combate cuerpo a cuerpo. La primera centuria romana en entrar en la zona de muerte fue comandada por un centurión veterano llamado Marco Craso, un hombre que había luchado en la Galia bajo César y creía conocer todos los trucos de los bárbaros europeos. Pero nunca había enfrentado a germanos en su propio territorio. Nunca había combatido en un bosque donde cada sombra podía ocultar un enemigo y cada sonido podía ser presagio de muerte. Arminio cabalgaba ahora en la retaguardia de la columna, habiéndose alejado discretamente de la vanguardia bajo el pretexto de verificar la situación de los suministros. Cuando finalmente escuchó el sonido que esperaba, el rugido prolongado de un jabalí resonando entre los árboles, supo que había llegado el momento de la verdad. Era la señal que él mismo había elegido, imitada perfectamente por uno de los guerreros germánicos escondidos en las colinas. El infierno estalló desde todas las direcciones simultáneamente. Miles de lanzas volaron desde los árboles como una lluvia mortal, atravesando escudos romanos, perforando armaduras y clavándose en cuerpos que ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. El aire se llenó de un zumbido siniestro mientras proyectiles de piedra lanzados por ondas germánicas destrozaban cráneos y rompían huesos. Flechas disparadas por arcos compuestos atravesaban la lluvia como avispas furiosas, encontrando cada brecha en la protección romana. Marco Craso fue uno de los primeros en morir. Una lanza germánica atravesó su pecho justo debajo del corazón, clavándolo contra el tronco de un roble donde murió viendo a sus hombres siendo masacrados a su alrededor. Sus últimos pensamientos fueron de incredulidad. ¿Cómo era posible que bárbaros desorganizados hubieran logrado organizar una emboscada de tal magnitud? La formación romana, ya fragmentada por la dificultad del terreno, se desintegró completamente bajo el ataque sorpresa. Soldados que habían marchado en columnas disciplinadas pocos minutos antes, ahora corrían en pánico, tropezando unos con otros, perdiendo armas y equipo en el barro resbaladizo. Los gritos de mando de los centuriones se perdían en el rugido de la batalla y en los gemidos de los heridos. Varo finalmente comprendió el peligro cuando una lanza atravesó las cortinas de su litera, pasando a pocos centímetros de su cabeza. El gobernador romano, que minutos antes leía informes administrativos como si estuviera en su palacio de Roma, ahora se encontraba en medio de una pesadilla donde la muerte llegaba de todas las direcciones. ¿Dónde está Arminio?, gritó a sus guardias personales, finalmente dándose cuenta de que su consejero germánico había desaparecido. Necesitamos a sus auxiliares para defendernos, pero los auxiliares germánicos ya habían revelado su verdadera lealtad. En lugar de proteger a sus supuestos aliados romanos, se unieron al masacre con ferocidad redoblada. Conocían personalmente a muchos de los soldados que ahora mataban. Habían compartido comidas y marchas con ellos, pero años de humillación y odio contenido explotaron en violencia salvaje. Flavus, el joven auxiliar cato que había expresado dudas la noche anterior, decapitó al centurión que lo insultaba diariamente hacía 2 años.
Otros auxiliares atacaron por la espalda a soldados que consideraban camaradas, clavando dagas entre omóplatos y cortando gargantas con eficiencia brutal. Era la traición en su forma más pura y devastadora. Arminio finalmente reveló su verdadera faz cuando encontró un grupo de oficiales romanos intentando organizar una defensa desesperada tras carretas volcadas. Arrojó lejos el casco romano que usaba, arrancó la capa que ocultaba sus tatuajes tribales y gritó en germánico una frase que resonó a través del bosque como el rugido de un dios de la guerra. «Yo soy Arminio, hijo de Segimero, príncipe de los queruscos. Roma me enseñó a luchar. Ahora uso ese conocimiento para destruirla». La transformación fue completa. El oficial romano civilizado desapareció, revelando bajo él al guerrero germánico que había permanecido oculto durante años tras una máscara de lealtad. Arminio ahora luchaba con la ferocidad salvaje de sus ancestros. Cada golpe de su espada, alimentado por años de humillación contenida y odio cristalizado. Un tribuno militar romano intentó desafiarlo a combate singular, gritando sobre honor y gloria imperial. Arminio respondió decapitándolo de un solo golpe. Luego alzó el trofeo sangriento sobre su cabeza, mientras aullaba como un lobo. Era un sonido que heló la sangre de los romanos sobrevivientes. No era humano, era el grito de guerra de una fuerza primitiva que Roma había intentado domesticar, pero nunca logrado quebrar. La caballería romana, orgullo de las legiones y terror de los campos de batalla europeos, descubrió que era inútil en el bosque denso. Los caballos tropezaban con raíces ocultas, se detenían ante troncos caídos, enloquecían con el olor de la sangre y el sonido de los gritos. Muchos jinetes fueron derribados y asesinados antes de poder siquiera desenvainar sus espadas. A medida que avanzaba el día, la masacre se intensificaba. Guerreros germánicos aparecían y desaparecían entre los árboles como demonios del bosque, atacando siempre por los flancos y la retaguardia, nunca ofreciendo un blanco claro para la respuesta romana. Era una forma de guerra completamente distinta a todo lo que las legiones habían enfrentado antes. No una batalla, sino una cacería donde ellos eran la presa. Los estandartes dorados de las águilas romanas, símbolos sagrados de la invencibilidad imperial, fueron derribados uno por uno. Guerreros germánicos pisotearon las insignias que representaban siglos de conquistas, escupiendo sobre símbolos que habían aterrorizado a la mitad del mundo. Era una profanación deliberada, diseñada para quebrantar no solo los cuerpos romanos, sino sus espíritus. Cuando finalmente llegó la noche, trayendo consigo una oscuridad que parecía sólida como una pared de piedra, miles de romanos yacían muertos entre los árboles del bosque de Teutoburgo. Su sangre teñía de rojo los arroyos que corrían entre las raíces, alimentando la tierra germánica con la vida de sus invasores. Pero la masacre apenas comenzaba. Varo aún vivía, al igual que miles de sus hombres. El amanecer traería nuevos horrores y Arminio no descansaría hasta que la última águila romana quedara silenciada para siempre. Los árboles del bosque de Teutoburgo habían probado la sangre imperial y querían más. El amanecer del segundo día llegó sin sol, solo una luz gris y enfermiza que se filtraba a través de la copa de los árboles como el aliento de un moribundo. Publio Quintilio Varo despertó en medio de la pesadilla que su vida se había convertido, rodeado por los gemidos de los heridos y el hedor de sangre coagulada que impregnaba el aire húmedo del bosque. Durante la noche, los sobrevivientes romanos habían intentado construir una defensa improvisada usando carretas volcadas, escudos rotos y los cuerpos de sus propios camaradas muertos. Pero era una fortaleza patética, más psicológica que militar, ofreciendo solo la ilusión de protección contra un enemigo que parecía brotar de la propia tierra germánica. Varo observó los rostros de los hombres a su alrededor y vio algo que jamás esperó encontrar en soldados romanos: miedo absoluto.
no el miedo natural que cualquier guerrero siente antes de la batalla, sino el terror paralizante de quien ha descubierto que todo en lo que creía era una mentira. La invencibilidad de las legiones, la superioridad de la civilización romana, la inevitabilidad de la victoria imperial, todo se había desmoronado en pocas horas de masacre en el bosque. ¿Cuántos hombres aún tenemos en condiciones de combatir?, preguntó el gobernador a un centurión cuyo brazo derecho colgaba inútil a su costado, destrozado por una masa germánica. Difícil precisar en medio de esta situación, respondió el oficial, evitando usar la palabra derrota. Tal vez 8.000, tal vez 10.000. Muchos están demasiado heridos para luchar y hemos perdido prácticamente toda la caballería. 8.000 hombres de un ejército que había partido con 20.000. En menos de 24 horas, Varo había perdido más soldados de los que muchos generales romanos perdían en campañas enteras. Y lo peor era saber que Arminio, el hombre en quien había confiado plenamente, era el arquitecto de aquella destrucción. ¿Dónde está ese traidor?, rugió Varo, su voz cargada de una furia que apenas podía contener. ¿Dónde está el perro germánico que nos condujo a esta trampa? Como si hubiera escuchado la pregunta, la voz de Arminio resonó entre los árboles, amplificada por la acústica natural del bosque cerrado, pero ahora hablaba en latín con acento deliberadamente exagerado, burlándose de la lengua que había sido forzado a aprender. «¡Aquí estoy, Varo!», gritó el príncipe querusco desde algún lugar invisible entre los árboles. «El bárbaro que intentaste civilizar, el perro que intentaste domesticar. Mira cómo aprendí bien las lecciones romanas. Uso tu propia estrategia contra ti». La respuesta llegó en forma de una nueva lluvia de proyectiles que cayó sobre la posición romana como granizo mortal. Lanzas, flechas, piedras y dardos volaron desde todas las direcciones, atravesando la defensa improvisada y encontrando carne romana con precisión devastadora. Pero esta vez, los germanos no se conformaron con ataques a distancia. Guerreros pintados de guerra emergieron de los árboles como demonios primordiales, corriendo hacia las barricadas romanas con gritos capaces de partir piedras. Eran hombres transformados por la furia ancestral en criaturas que trascendían la humanidad común, movidos por siglos de odio contenido contra todo lo que Roma representaba. La batalla que siguió fue aún más brutal que el masacre del día anterior. Sin espacio para maniobrar, romanos y germanos se enfrentaron cuerpo a cuerpo en un combate que más parecía una pelea entre fieras salvajes que entre seres humanos civilizados. Espadas se quebraban contra escudos, lanzas se clavaban en vísceras, puñales encontraban gargantas en abrazos mortales. Varo intentó mantener algún atisbo de mando, gritando órdenes que se perdían en el rugido de la batalla. Pero sus hombres ya no eran soldados disciplinados de una máquina militar imperial. Eran animales acorralados, luchando por su propia supervivencia. La formación romana, base de todas sus victorias, se había desintegrado completamente. Un joven legionario, no mayor de 18 años, lloraba mientras empuñaba una espada que apenas podía levantar. Se había alistado soñando con gloria y conquistas, imaginando desfiles triunfales en Roma donde sería aclamado como héroe. En cambio, se encontró muriendo en el barro de un bosque bárbaro, sus entrañas deslizándose entre sus dedos, mientras un guerrero germánico lo observaba con ojos carentes de cualquier compasión. Segesto, el jefe cato que se había convertido en uno de los principales comandantes de la coalición germánica, lideraba personalmente los ataques más feroces. El viejo guerrero, que ya había pasado los 60 años, luchaba con la energía de un hombre a la mitad de su edad, motivado por décadas de humillación bajo el yugo romano. Cada golpe de su hacha de guerra era alimentado por la memoria de tributos extorsivos, ejecuciones públicas y profanaciones religiosas. Por cada niño vendido como esclavo, rugió, decapitando a un centurión romano.
por cada templo profanado, continuó, aplastando el cráneo de otro soldado, por cada anciano obligado a arrodillarse ante recaudadores de impuestos. A medida que avanzaba el día, la situación romana se volvía cada vez más desesperada. Los suministros se agotaban, los heridos se acumulaban sin posibilidad de tratamiento adecuado, y el cerco germánico se estrechaba como una serpiente constrictora, estrangulando a su presa. Peor aún, la lluvia continuaba cayendo, transformando el campo de batalla en un lodazal donde era imposible distinguir entre amigos y enemigos. Fue durante una tregua temporal, cuando ambos bandos se retiraron para recuperar el aliento, que Arminio finalmente se mostró personalmente a Varo. El príncipe querusco emergió de los árboles solo, sin armas visibles, caminando con la confianza de alguien que sabía tener el control absoluto de la situación. Sus ropas romanas habían desaparecido, sustituidas por pieles de lobo y símbolos tribales pintados sobre su piel desnuda. ¿Reconoces al muchacho que ayudaste a civilizar?, preguntó Arminio, deteniéndose a pocos metros de las barricadas romanas. El bárbaro que aprendió latín, que estudió tácticas militares, que sirvió lealmente al imperio. Varo lo observó con una mezcla de odio e incredulidad. ¿Por qué?, preguntó el gobernador romano con voz ronca. Tenías todo: ciudadanía, riqueza, posición social. ¿Por qué cambiar eso por esto? Arminio rió, un sonido que no tenía nada de humano. Porque ustedes nunca entendieron que existen cosas más importantes que el oro romano: libertad, honor, el derecho de morir como hombre libre en vez de vivir como esclavo civilizado. Nos traicionaste, acusó Varo, señalando con un dedo tembloroso al príncipe querusco. Rompiste juramentos sagrados, violaste la confianza que depositamos en ti. ¿Traición?, respondió Arminio, su voz adquiriendo intensidad. ¿Quién traicionó a quién, Varo? ¿Quién invadió tierras que no les pertenecían? ¿Quién esclavizó pueblos libres? ¿Quién profanó templos sagrados y crucificó ancianos inocentes? Solo devolví a Roma una pequeña muestra de la violencia que ustedes esparcen por el mundo. La conversación fue interrumpida por una nueva oleada de ataques germánicos, aún más coordinados y devastadores que los anteriores. Esta vez, los guerreros usaron fuego como arma, lanzando antorchas encendidas sobre las barricadas romanas y obligando a los sobrevivientes a abandonar sus posiciones defensivas. Era una táctica que Arminio había aprendido estudiando los propios manuales militares romanos. Varo finalmente comprendió que no había escapatoria. Sus legiones, orgullo del imperio y terror de los bárbaros europeos, estaban siendo sistemáticamente aniquiladas por un enemigo que conocía cada una de sus debilidades. El gobernador romano, acostumbrado a los lujos de la aristocracia imperial, se enfrentaba a una realidad brutal. Iba a morir en el barro de un bosque germánico, lejos de Roma, lejos de la civilización, lejos de todo lo que daba sentido a su existencia. Cuando entendió que el fin estaba cerca, Varo tomó la única decisión que le quedaba para preservar un último vestigio de dignidad romana. Sacó su propia espada, cuya hoja brillaba débilmente en la luz filtrada por las copas de los árboles, y la colocó contra su pecho. «Prefiero morir como romano a vivir como prisionero de bárbaros», declaró a los hombres a su alrededor, quienes lo observaban con renovado respeto. Luego, en un solo movimiento, clavó la espada a través de sus costillas, atravesando su corazón y poniendo fin a la vida de uno de los más altos representantes del poder imperial. La muerte de Varo marcó el fin de la resistencia organizada. Los legionarios sobrevivientes, al ver a su comandante muerto y comprender que ya no había esperanza, comenzaron a rendirse o a intentar huidas desesperadas a través del bosque. Pero Arminio no estaba interesado en prisioneros. Quería exterminio total. Cuando amaneció el tercer día, el bosque de Teutoburgo se había transformado en un cementerio gigantesco. 20.000 romanos habían entrado en el bosque. Menos de 100
lograron escapar para contar la historia. Las legiones 17, 18 y 19 simplemente dejaron de existir. Sus estandartes capturados, sus águilas profanadas, sus hombres convertidos en alimento para los cuervos. Arminio ordenó que las cabezas de los oficiales romanos fueran cortadas y clavadas en lanzas, luego clavadas a lo largo de los senderos como advertencia para futuros invasores. El cráneo de Varo recibió un trato especial. Fue enviado como un macabro regalo al emperador Augusto, acompañado por un mensaje simple: Germania nunca será romana. En Roma, cuando finalmente llegó la noticia del desastre, el emperador Augusto entró en estado de shock. Se dice que pasó semanas golpeando su cabeza contra las paredes del palacio imperial, gritando repetidamente: «Varo, devuélveme mis legiones. Varo, devuélveme mis legiones». Pero las legiones nunca regresarían. Sus huesos fertilizarían la tierra germánica y sus fantasmas asolarían las pesadillas romanas durante generaciones venideras. Arminio había logrado lo imposible: infligir a Roma una derrota tan devastadora que alteró para siempre el curso de la historia europea. Germania estaba libre y el mundo había descubierto que el Imperio Romano era mortal. Las noticias de la catástrofe en Teutoburgo llegaron a Roma como un huracán, destrozando una ciudad dormida. Mensajeros tambaleantes, sobrevivientes andrajosos de la mayor derrota militar romana en siglos, tropezaron a través de las puertas de la capital imperial cargando relatos que parecían delirios febriles. 20.000 hombres muertos, 3 legiones enteras aniquiladas, las águilas sagradas capturadas por bárbaros que apenas sabían forjar hierro. El emperador Augusto, arquitecto de la grandeza imperial y hombre que transformó a Roma de una república decadente en una máquina de conquista mundial, recibió las noticias en su palacio del Monte Palatino. A los 71 años, el hombre que había conquistado Egipto, sometido a la Galia y extendido las fronteras romanas hasta los confines del mundo conocido, descubrió que su obra maestra tenía grietas fatales. El primer mensajero que llegó fue un centurión llamado Gayo Flavio, veterano de decenas de campañas que había logrado escapar del masacre por pura casualidad. Una herida sufrida la víspera de la batalla lo mantuvo en la retaguardia cuando se desató la emboscada. Su ropa estaba hecha jirones, su rostro marcado por profundas heridas, y sus ojos tenían la mirada vacía de quien ha visto el infierno y sobrevivido para contarlo. «¡Habla!», ordenó Augusto, su voz revelando solo una fracción de la tensión que sentía. El emperador había aprendido a lo largo de décadas de poder que un líder jamás podía mostrar debilidad, incluso frente a las peores noticias. «Las legiones fueron destruidas, César», dijo Flavio con voz ronca. «La 17, 18 y 19 ya no existen. Varo está muerto. Arminio, el auxiliar germánico, él nos traicionó. Fue todo una trampa». El silencio que siguió fue absoluto. Augusto permaneció inmóvil como una estatua de mármol, procesando información que desafiaba su comprensión. 3 legiones representaban casi el 15% de todo el ejército romano. Eran unidades de élite, veteranas de múltiples campañas, comandadas por oficiales experimentados. ¿Cómo era posible que simplemente hubieran sido aniquiladas? Pero fue cuando supo que Arminio era el responsable de la traición que Augusto sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas: miedo genuino. No miedo por su propia vida, sino miedo por el futuro del imperio que había construido. Un bárbaro educado por Roma, entrenado por sus legiones, conocedor de sus tácticas, había usado ese conocimiento para infligir la derrota militar más devastadora desde Carras. Durante los días siguientes llegaron más sobrevivientes con detalles aún más perturbadores. Contaron sobre la emboscada perfectamente coordinada,
sobre guerreros germánicos que parecían brotar de los propios árboles, sobre la deserción masiva de los auxiliares que se volvieron contra sus supuestos aliados. Pero lo que más inquietó a Augusto fueron los relatos sobre Arminio, su transformación de oficial romano leal en demonio de la guerra germánica, su capacidad para unir tribus tradicionalmente rivales, su conocimiento íntimo de las debilidades romanas. El emperador comenzó a presentar síntomas que los médicos de la corte no podían explicar. Se despertaba en medio de la noche gritando: «Varo, devuélveme mis legiones», una frase que se volvería legendaria. Durante el día, caminaba por los corredores del palacio como un fantasma, murmurando para sí, golpeando su cabeza contra las paredes de mármol cuando creía que nadie lo veía. Roma, acostumbrada a celebrar victorias constantes y expansión territorial ininterrumpida, enfrentó una crisis psicológica colectiva. En las calles, los ciudadanos susurraban que el fin del mundo estaba cerca. En los templos, los sacerdotes ofrecían sacrificios desesperados para aplacar a dioses que parecían haber abandonado al imperio. En el Senado, políticos oportunistas comenzaron a cuestionar abiertamente la competencia militar del emperador. Pero Augusto no era hombre de aceptar derrotas pasivamente. Tras semanas de aparente postración, el emperador convocó una reunión de emergencia con sus principales comandantes militares. El Augusto, que encontraron en el Palacio Imperial, ya no era el líder confiado de antaño, sino un hombre envejecido prematuramente por el impacto, movido ahora por una sed de venganza que trascendía consideraciones políticas o económicas. «Germania nos ha humillado», declaró Augusto, su voz cargada de una frialdad que heló la sangre de los presentes. «Un bárbaro que educamos, civilizamos y elevamos usó nuestra propia generosidad contra nosotros. Esto no puede quedar impune, no por orgullo, sino por supervivencia. Si permitimos que esta afrenta pase sin respuesta, otros pueblos conquistados podrían interpretar nuestra inacción como debilidad». La responsabilidad por la venganza fue entregada a Tiberio, hijo adoptivo de Augusto y uno de los comandantes militares más competentes de Roma. Tiberio había conquistado Panonia, sometido revueltas en Dalmacia y demostrado repetidamente su capacidad para transformar derrotas en victorias mediante planificación meticulosa y ejecución implacable. La preparación de la campaña de represalia llevó 2 años completos. Roma movilizó recursos a una escala no vista desde las guerras púnicas, reclutando 8 legiones completas y miles de tropas auxiliares de todas las partes del imperio. Artesanos trabajaron día y noche forjando armas y armaduras. Ingenieros diseñaron máquinas de asedio específicamente adaptadas para la guerra en el bosque. Espías fueron enviados a Germania para mapear territorios e identificar puntos débiles en las defensas tribales. Pero Arminio no estaba inactivo. La victoria en Teutoburgo había transformado al príncipe querusco en una figura legendaria entre los pueblos germánicos, un símbolo vivo de que Roma podía ser derrotada. Tribus que habían vivido en conflicto durante siglos comenzaron a enviar embajadores, ofreciendo alianza contra el enemigo común. El nombre de Arminio era cantado en canciones de guerra que resonaban de un extremo a otro de Germania. Pero la unidad tribal, forjada en el calor de la batalla contra un enemigo externo, comenzó a mostrar fisuras cuando la presión inmediata disminuyó. Antiguas rivalidades resurgieron, disputas territoriales fueron reavivadas, y algunos jefes comenzaron a cuestionar si valía la pena provocar aún más la ira de Roma. La máquina de guerra germánica, que había aniquilado 3 legiones, comenzó a fragmentarse por divisiones internas. El propio hermano de Arminio, Flavus, que había servido como auxiliar romano y sobrevivido al masacre al estar destacado en otra región, se convirtió en un símbolo de las divisiones que desgarraban a las familias germánicas. Flavus
Había abrazado completamente la cultura romana, se consideraba más ciudadano del imperio que miembro de una tribu bárbara y veía la rebelión de su hermano como una traición no solo a Roma, sino a la civilización misma. El encuentro entre los dos hermanos, que tuvo lugar en las orillas del río Weser, bajo una bandera de tregua, se convirtió en una de las escenas más dramáticas de la historia germánica. Flavus llegó vestido con armadura romana completa, montado en un caballo de guerra imperial, acompañado por una escolta de legionarios. Arminio apareció con sus tradicionales pieles de lobo, pintado con símbolos tribales, rodeado por guerreros que lo veneraban como un dios de la guerra. «Todavía hay tiempo para redimirte», dijo Flavus en latín, negándose a hablar la lengua germánica que consideraba primitiva. Roma es generosa con quienes reconocen sus errores. Podrías ser perdonado, restaurado a tu posición, incluso recompensado por tu cambio de perspectiva. Arminio rió, un sonido que resonó a través del río como el aullido de un lobo solitario. ¿Perdonado por qué? ¿Por negarme a arrodillarme ante esclavistas? ¿Por defender la tierra donde nacimos? ¿Por elegir morir libre en vez de vivir como un perro domesticado? «Has condenado a nuestro pueblo a la destrucción», replicó Flavus, su voz cargada de un dolor genuino. «Roma no olvida, Roma no perdona. Regresarán con fuerza suficiente para convertir toda Germania en cenizas». «Entonces que vengan», respondió Arminio, señalando hacia los bosques que se extendían hasta el horizonte. «Esta tierra ya ha probado la sangre romana. Tiene hambre de más». Cuando Tiberio finalmente invadió Germania en el año 10 antes de la era común, trajo consigo no solo soldados, sino una sed de venganza que trascendía objetivos militares normales. No era una campaña de conquista, sino una expedición punitiva diseñada para infligir el máximo sufrimiento posible a los pueblos que se habían atrevido a desafiar a Roma. Las tácticas romanas habían cambiado drásticamente desde Teutoburgo. En lugar de grandes columnas vulnerables a emboscadas, Tiberio empleó múltiples fuerzas menores que avanzaban en paralelo, manteniendo comunicación constante y apoyo mutuo. Ingenieros militares construyeron caminos a través de los bosques, creando corredores seguros para el movimiento de tropas. Rastreadores nativos, reclutados entre tribus hostiles a Arminio, mapearon cada sendero y claro. La respuesta romana fue metódica e implacable. Aldeas enteras fueron incendiadas, campos de cultivo envenenados con sal, rebaños masacrados para privar a los germanos de sustento. Mujeres y niños fueron vendidos en mercados de esclavos, ancianos crucificados como ejemplos, jóvenes guerreros forzados a luchar como gladiadores para entretener a las tropas. Arminio intentó repetir las tácticas que habían funcionado en Teutoburgo, pero descubrió que los romanos habían aprendido de sus derrotas. Las emboscadas eran anticipadas y neutralizadas por rastreadores. Los ataques sorpresa eran repelidos por formaciones defensivas adaptadas al terreno boscoso. La superioridad táctica que había dado a los germanos una ventaja decisiva fue gradualmente neutralizada por la adaptación romana. Peor aún, las divisiones internas germánicas comenzaron a profundizarse bajo presión. Algunas tribus, aterrorizadas por la brutalidad romana, enviaron embajadores ofreciendo sumisión a cambio de clemencia. Otras, exhaustas tras años de guerra constante, comenzaron a cuestionar si Arminio no había provocado una catástrofe mayor que la victoria que proporcionó. La situación empeoró aún más cuando Germánico, sobrino de Tiberio y uno de los comandantes militares más brillantes de su generación, asumió el mando de las operaciones en Germania. Germánico era todo lo que Varo no había sido: joven, competente, respetuoso con las culturas locales y capaz de inspirar lealtad fanática en sus hombres. Bajo el mando de Germánico, Roma comenzó a reconquistar territorios que había perdido tras Teutoburgo. Más importante, el general romano logró explotar las divisiones tribales germánicas,
ofreciendo términos favorables a jefes dispuestos a cambiar de bando. La coalición que Arminio había construido con tanto esfuerzo comenzó a desintegrarse como arena que se escurre entre los dedos. El propio Arminio, que en Teutoburgo había parecido una fuerza de la naturaleza imposible de detener, comenzó a mostrar señales del peso psicológico de años de guerra total. Tenía solo 35 años, pero parecía un hombre de 60, marcado por cicatrices de decenas de batallas y cargando el fardo de haber condenado a su pueblo a un conflicto que tal vez no pudiera ganar. Roma había aprendido que algunos precios eran demasiado altos para pagarlos sola, y Arminio estaba a punto de descubrir que destruir 3 legiones había sido solo el comienzo de una guerra que consumiría todo lo que amaba. 21 años habían transcurrido desde la masacre de Teutoburgo, y Arminio caminaba solo por los senderos del bosque donde había escrito su nombre en la historia con sangre romana. A los 46 años, el hombre que había sido tanto el terror como la salvación de Germania cargaba el peso de 2 décadas de guerra ininterrumpida en sus hombros encorvados y en la mirada cansada de quien ha visto demasiadas muertes. El bosque permanecía igual, robles centenarios susurrando secretos ancestrales, arroyos corriendo sobre piedras pulidas por milenios, el aroma de tierra húmeda y hojas descompuestas que definía el alma germánica. Pero el hombre que caminaba entre los árboles era una sombra del guerrero feroz que había unido tribus rivales y destruido la invencibilidad romana. Arminio se había convertido en un fantasma de sí mismo, atormentado por los fantasmas de aquellos a quienes murió defendiendo. Las campañas de Tiberio y Germánico habían cobrado un precio terrible a Germania. Aldeas enteras desaparecieron del mapa, transformadas en cenizas por soldados romanos sedientos de venganza. Poblaciones que habían vivido libres durante 1000 generaciones fueron reducidas a la esclavitud o dispersadas como hojas al viento. Hasta los propios dioses germánicos parecían haber abandonado una tierra convertida en campo de batalla perpetuo entre 2 mundos irreconciliables. Pero tal vez la herida más profunda fue la fragmentación del pueblo que Arminio había intentado unir. Las tribus volvieron a sus rivalidades ancestrales, algunas incluso aliándose con Roma contra sus propios hermanos germánicos. La visión de una Germania libre y unida, por la que el príncipe querusco había sacrificado todo, se desmoronó como un castillo de arena bajo la lluvia de divisiones internas. Segesto, el viejo jefe cato que había luchado junto a Arminio en Teutoburgo, se convirtió en uno de los ejemplos más dolorosos de esta fragmentación. Cansado de décadas de guerra y viendo a su pueblo menguar bajo el conflicto constante, el veterano guerrero envió emisarios a Roma ofreciendo sumisión a cambio de paz. Fue una traición que cortó el corazón de Arminio más profundamente que cualquier herida de batalla. «Nos has condenado a una guerra que no podemos ganar», había dicho Segesto durante su último encuentro, sus palabras cargadas de una amargura que décadas de amistad no podían atenuar. «Roma es inmortal. Podemos matar sus legiones, pero otras vendrán. Podemos derribar a sus generales, pero otros tomarán su lugar. ¿Qué ganaste con Teutoburgo, además de convertir a nuestros hijos en huérfanos y a nuestras mujeres en viudas?» Arminio intentó responder, pero las palabras le fallaron ante una acusación que resonaba con sus propios temores más profundos. ¿Había liberado a Germania del yugo romano? ¿O simplemente la había condenado a una agonía más prolongada? Las preguntas lo perseguían durante largas noches sin sueño, cuando oía los gritos de los muertos mezclados con el viento que silbaba entre los pinos. La soledad que ahora caracterizaba la vida de Arminio era absoluta. Su esposa, Tusnelda, había sido capturada por Germánico durante una de las muchas batallas posteriores a Teutoburgo.
Llevada a Roma como trofeo de guerra, dio a luz a un hijo de Arminio que crecería como esclavo imperial, jamás conociendo la libertad por la que su padre había luchado. Era una ironía cruel que cortaba más hondo que cualquier espada romana. Su hermano Flavus permanecía como un fantasma viviente del camino no elegido, sirviendo a Roma con lealtad inquebrantable mientras observaba la autodestrucción germánica desde una perspectiva romana segura. Durante sus raras comunicaciones, Flavus no mostraba satisfacción por la situación de Arminio, solo una profunda tristeza por el destino de un hermano que había elegido un camino que consideraba inevitablemente suicida. Pero fue la traición final la que selló el destino de Arminio, y vino de donde menos esperaba. Miembros de su propia tribu, liderados por Adgandestrius, un joven noble querusco que había crecido escuchando historias sobre la gloria de Teutoburgo, llegaron a la conclusión de que su líder se había convertido en un obstáculo para la paz. No por cobardía o amor a Roma, sino por pragmatismo brutal. Arminio se había convertido en un símbolo tan poderoso de resistencia que su mera existencia impedía cualquier reconciliación con el imperio. La conspiración se formó lentamente, tejida en las sombras por hombres que habían luchado bajo las órdenes de Arminio, pero ahora veían solo destrucción en su futuro. No era odio lo que los motivaba, sino desesperación, la percepción de que mientras el héroe de Teutoburgo viviera, Roma jamás permitiría que Germania conociera la paz. El encuentro final tuvo lugar durante un consejo tribal convocado para discutir propuestas de paz romanas. Arminio llegó desarmado, como era tradición en reuniones diplomáticas, confiando en la santidad de los protocolos ancestrales que regulaban tales encuentros. Fue una confianza que resultaría fatal. Las viejas reglas se habían convertido en lujos que la Germania devastada ya no podía permitirse. Adgandestrius fue el primero en atacar, clavando un puñal entre las costillas de Arminio con un movimiento tan rápido que el veterano guerrero apenas tuvo tiempo de comprender lo que ocurría. Otros conspiradores siguieron sus cuchillas encontrando carne que había sobrevivido a cientos de batallas solo para sucumbir a la traición de aquellos que había intentado salvar. Arminio cayó de rodillas, su sangre tiñendo la tierra sagrada donde durante siglos se habían tomado decisiones tribales. Pero incluso en la muerte, sus ojos mantenían la ferocidad que había aterrorizado a Roma. Una llama que parpadeaba pero no se extinguía por completo. ¿Por qué?, logró susurrar, dirigiéndose a hombres que habían sido sus compañeros de armas, sus hermanos elegidos, sus seguidores más leales. «Porque nos amaste demasiado para dejarnos vivir», respondió Adgandestrius, lágrimas corriendo por su joven rostro. «Porque tu gloria se convirtió en nuestra maldición, porque a veces el mayor acto de amor es dejar ir aquello que más amamos». Arminio sonrió, una sonrisa que recordaba al niño querusco que había corrido libre por los bosques antes de conocer a Roma, antes de aprender sobre civilización y barbarie, antes de descubrir que algunas victorias cuestan más que derrotas. Con su último aliento, murmuró palabras en la antigua lengua germánica que ningún romano jamás logró traducir. Una bendición para su tierra, una promesa de que la libertad germánica sobreviviría incluso si él no podía. El cuerpo de Arminio fue secretamente trasladado por los conspiradores, llevado a un lugar conocido solo por ellos en las profundidades del bosque de Teutoburgo. Allí, donde 20 años antes había aplastado 3 legiones romanas, fue enterrado sin marcas, sin monumentos, sin ninguna indicación de que yacía el hombre que había infligido a Roma su mayor humillación militar. La noticia de su muerte se propagó por Germania como fuego en paja seca, pero curiosamente no provocó revueltas ni manifestaciones públicas de luto.
Era como si todo el pueblo germánico hubiera suspirado colectivamente, aliviado finalmente de cargar el peso de una gloria que se había vuelto insoportable. La guerra que había definido una generación llegó a su fin no con batallas épicas, sino con el susurro de cuchillas en la oscuridad. Roma recibió la noticia de la muerte de Arminio con sentimientos contradictorios. Por un lado, alivio. El mayor enemigo del imperio finalmente había desaparecido, eliminado no por legionarios romanos, sino por la propia mano germánica. Por otro lado, una extraña melancolía, como si Roma hubiera perdido no solo un enemigo, sino un rival digno que había elevado sus victorias posteriores a un nivel de significado que la simple conquista de bárbaros desorganizados jamás podría alcanzar. El emperador Tiberio, que había sucedido a Augusto y heredado la obsesión imperial con Germania, recibió la noticia con una expresión indescifrable. Había pasado años planeando la captura o muerte de Arminio, imaginando el triunfo que celebraría en Roma cuando el traidor germánico fuera finalmente derrotado. Pero ahora que el momento había llegado, sentía solo vacío. Como un cazador que persigue a una presa durante tanto tiempo que olvida por qué comenzó la cacería. En los años posteriores a la muerte de Arminio, Roma abandonó gradualmente sus ambiciones de conquistar Germania más allá del Rin. No por incapacidad militar. Las legiones ciertamente podrían haber aplastado a las tribus fragmentadas y desmoralizadas, sino por falta de voluntad política. El costo de someter a un pueblo que prefería la muerte a la esclavitud se mostró demasiado alto, incluso para un imperio acostumbrado a pagar precios elevados por sus conquistas. La frontera se estabilizó a lo largo del Rin, una cicatriz líquida que separaba dos mundos irreconciliables. Del lado romano, ciudades prósperas, caminos pavimentados, acueductos que llevaban agua limpia a millones de personas, teatros donde florecía la cultura grecorromana. Del lado germánico, bosques oscuros donde pueblos libres vivían según leyes ancestrales, honrando dioses que Roma nunca logró comprender ni domesticar. Pero el legado de Arminio trascendió su muerte y la fragmentación política que siguió. En las canciones que bardos germánicos cantaban alrededor de las hogueras, en las historias que madres contaban a sus hijos, en las ceremonias religiosas que honraban la memoria de los ancestros, el nombre de Arminio adquirió dimensiones que iban más allá de la historia para entrar en el reino del mito. Se convirtió en el símbolo eterno de la resistencia germánica, no el hombre real, con sus dudas, sus errores, sus tragedias personales, sino una figura legendaria que representaba la negativa a arrodillarse ante cualquier poder que intentara esclavizar el alma de un pueblo. Era Arminio el libertador, Arminio el unificador, Arminio el verdugo de legiones que había demostrado al mundo que Roma era mortal. Siglos más tarde, cuando otros pueblos bárbaros finalmente derrocaron al Imperio Romano, algunos historiadores trazaron una línea directa conectando la batalla de Teutoburgo con la caída de Roma. Arminio había mostrado que las legiones podían sangrar, que las águilas podían caer, que la invencibilidad romana era una ilusión mantenida solo mientras nadie se atreviera a desafiarla seriamente. En el bosque donde yacía enterrado, las estaciones continuaban su ciclo eterno. Primaveras traían flores silvestres que brotaban de la tierra fertilizada por la sangre de 20.000 romanos. Veranos calentaban las copas de los árboles donde antes resonaron gritos de guerra y lamentos de muerte. Otoños cubrían los huesos olvidados con hojas doradas que se descomponían y se convertían en humus. Inviernos helaban arroyos que habían corrido rojos con sangre imperial. Y en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba entre las ramas desnudas y la luna se escondía tras las nubes, los viajeros solitarios a veces oían ecos fantasmales, el choque de armas, el relincho de caballos de guerra, el rugido de batalla de hombres que habían muerto defendiendo una idea de libertad que trascendía la propia vida. Arminio
había muerto, pero el fantasma en el bosque permanecía inmortal, recordando al mundo que algunos espíritus no pueden ser conquistados, algunas almas no pueden ser domesticadas, y algunas victorias cuestan más que derrotas, pero valen más que 1000 triunfos fáciles. El verdugo de legiones se había convertido en una leyenda, y las leyendas, a diferencia de los hombres, jamás mueren. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.